Escucha esto con total atención, porque puede cambiar la forma en la que ves el dinero desde hoy. El 90% de los negocios fracasan en los primeros 3 años, el 90%. No es falta de esfuerzo, no es falta de ideas, no es mala suerte. Entonces, ¿por qué ocurre? Ahora presta atención a esto. Existe una comunidad en el mundo que, durante miles de años, ha construido riqueza incluso en medio de guerras, persecuciones y crisis constantes, y aún así siempre vuelve a levantarse. ¿Cuál es su secreto? No es el dinero que tienen, no son los contactos que conocen, no es la suerte que los acompaña, es algo mucho más profundo, una forma completamente distinta de pensar, de ver el dinero, el trabajo y la vida. Y lo más impactante es que casi nadie fuera de esa comunidad lo entiende. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir puede hacer que todo lo que creías sobre el dinero deje de tener sentido y empiece a cambiar desde este mismo momento. Ahora escúchame bien, porque este video no es como los demás que has visto sobre negocios. Aquí no te voy a hablar de tendencias, ni de aplicaciones, ni de algoritmos que cambian cada 6 meses. Hoy vamos a hablar de cómo iniciar un negocio pequeño que no fracase, pero desde un enfoque completamente diferente. Un enfoque basado en la sabiduría judía, en la Torá y en el Talmud, principios que han sido probados durante más de 3.000 años. No son teorías modernas, no son estrategias pasajeras, son leyes que han guiado a generaciones enteras a construir riqueza incluso en los momentos más difíciles de la historia. Y si estás aquí no es casualidad. Tal vez tienes una idea y no sabes por dónde empezar. Tal vez ya lo intentaste y fallaste. O tal vez sientes que estás hecho para algo más, pero aún no encuentras el camino. Sea cual sea tu situación, lo que vas a escuchar hoy puede darte una claridad que nunca antes habías tenido. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo muy simple pero muy importante. Escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. México, Argentina, España, Estados Unidos. Quiero saber quién está al otro lado de la pantalla. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora, porque lo que viene a continuación no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte un principio que va completamente en contra de todo lo que el mundo te ha enseñado sobre el dinero. Un principio tan poderoso que cuando lo entiendas, muchas cosas empezarán a tener sentido por primera vez. Esto no es coincidencia. Si llegaste hasta aquí, es porque hay algo que necesitas escuchar hoy. Y créeme, esto apenas está comenzando. Antes de continuar, quiero que hagas algo diferente, porque esto no es solo un video de negocios, es un momento contigo mismo. Cierra los ojos por un instante, respira profundo y suelta todo lo que estás cargando ahora mismo. El miedo, la duda, la presión, déjalos ir por unos segundos y recibe esto. Que cada puerta que hoy sientes cerrada comience a abrirse, que cada oportunidad que creías perdida vuelva a aparecer, que ese negocio que tienes en tu mente deje de ser solo una idea y empiece a tomar forma en tu realidad, que el miedo no sea más fuerte que tu fe y que hoy, justo hoy, algo dentro de ti cambie. Si sientes esto, si realmente lo recibes, escribe en los comentarios, amén, no por mí, sino por ti. Porque las palabras que declaras tienen poder y lo que repites comienza a construir tu realidad. Y ahora sí, escucha con atención lo que viene, porque aquí es donde todo empieza a cambiar. Escucha esto con atención, porque aquí es donde la mayoría se equivoca desde el inicio. La gente cree que un negocio empieza con dinero, pero eso no es verdad. Un negocio empieza con emuná. En hebreo, emuná se traduce como fe, pero no es una fe pasiva de ojalá funcione. Es una convicción profunda de que tu vida tiene un propósito, de que tus talentos no están ahí por accidente y de que lo que quieres construir ya existe primero en tu interior. El Talmud enseña algo poderoso. Cada persona debe decir, el mundo fue creado para mí. No es arrogancia, es responsabilidad. Significa que hay algo que solo tú puedes aportar, y si no lo haces, el mundo pierde esa pieza única. Déjame contarte una historia.
Había un zapatero en Polonia, un hombre humilde que vivía reparando zapatos viejos en un pequeño taller. Un día, un rabino le dijo: ¿por qué no creces? Podrías vender zapatos nuevos, contratar gente, ganar más. El zapatero respondió: tengo miedo, ¿y si no funciona? Y el rabino le dijo algo que lo cambió todo. El miedo que sientes no viene de la realidad, viene de la falta de emuná. Confías más en el fracaso que en lo que Dios puede hacer contigo. Ese hombre decidió creer, y años después se convirtió en el zapatero más reconocido de su región. ¿Sabes cuál fue su primer paso? No fue el dinero, no fue el local, fue decidir creer. Ahora quiero que seas completamente honesto contigo mismo. Antes de pensar en dinero, en clientes o en estrategias, respóndete esto. ¿Realmente crees que puedes hacerlo? No lo que dices en voz alta, no lo que muestras a otros, sino lo que sientes cuando estás solo. Porque si en lo más profundo de ti la respuesta es no, entonces ahí es donde empieza el verdadero trabajo. No afuera, sino dentro de ti. Un negocio que nace sin emuná es como un edificio construido sobre arena. Tarde o temprano se derrumba, pero cuando decides creer, algo cambia. Tus decisiones cambian, tu forma de actuar cambia, tu energía cambia, y el mundo empieza a responder de manera diferente. No es magia, es coherencia. Por eso quiero que hagas algo ahora mismo. Si esto resonó contigo, escribe en los comentarios: yo recibo. No como una frase vacía, sino como una declaración de que estás listo para empezar desde otro nivel. Y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación es algo que casi nadie conecta con los negocios, pero es una de las razones principales por las que la mayoría fracasa antes incluso de empezar. Hay una práctica en la sabiduría judía que casi nadie fuera de esa tradición conoce, pero que puede cambiar completamente la forma en la que inicias un negocio. Se llama Heshbon Hanefesh, el balance del alma. Y aunque suene complejo, en realidad es algo muy simple, pero profundamente incómodo. Mirarte a ti mismo con total honestidad. Porque antes de hacer negocios con el mundo, debes hacer negocios contigo. La mayoría de las personas fracasan no por falta de dinero, ni por falta de oportunidades. Fracasa porque nunca se entendió a sí misma. Abren negocios porque alguien más lo hizo. Siguen tendencias porque parecen rentables. Invierten en cosas que no comprenden por miedo a quedarse atrás. Pero nunca se detienen a preguntarse: ¿esto realmente es para mí? Déjame contarte una historia. Había un hombre llamado Shimon. Era contador, excelente con los números, organizado, disciplinado, pero soñaba con abrir un restaurante. Todos le decían que era una locura, que ese negocio era difícil, inestable, lleno de riesgos, pero Shimon no tomó una decisión impulsiva. Antes de invertir un solo peso, se sentó con papel y pluma e hizo algo diferente. Escribió con total honestidad: ¿qué sé hacer bien? ¿Qué me cuesta? ¿Por qué quiero esto realmente? ¿Es pasión o es escape? Y en ese proceso descubrió algo que cambió su camino. Él no quería un restaurante, quería conexión, quería ver a las personas disfrutar, quería servir. Entonces no abrió un restaurante, abrió un servicio de catering para eventos comunitarios. Usó su talento con los números para controlar costos y su deseo de servir para crear experiencias. Hoy tiene equipos trabajando con él y sigue creciendo. ¿Ves la diferencia? No eligió un negocio, se eligió a sí mismo primero. Ahora quiero que lleves esto a algo práctico, porque el conocimiento sin acción no cambia nada. Esta semana, toma un cuaderno y haz este ejercicio con total honestidad. Divide la hoja en 3 columnas. En la primera escribe: ¿qué sé hacer mejor que la mayoría? No lo que te gusta, sino en lo que realmente eres bueno. En la segunda columna escribe: ¿qué haría incluso si no me pagaran? Eso que harías por pasión, por gusto, porque te nace. Y en la tercera columna escribe: ¿qué problema del mundo puedo resolver con eso? Porque el dinero siempre sigue al valor, y el valor nace de resolver problemas reales. Ahora observa dónde se cruzan esas 3 columnas. Ese punto no es casualidad. Ahí está tu negocio.
No el negocio que está de moda, no el que ves en redes, sino el que tiene sentido para ti. Eso es Heshbon Hanefesh aplicado a la realidad. Y si estás dispuesto a hacer este ejercicio de verdad, escribe en los comentarios, así será. Porque lo que viene ahora rompe completamente la lógica tradicional y es uno de los principios más poderosos que las personas exitosas aplican sin que la mayoría lo entienda. Ahora prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar va en contra de todo lo que te han enseñado sobre el dinero. El mundo dice, cuando tengas más, entonces das. La sabiduría judía dice exactamente lo contrario. Da primero y entonces recibirás más. A esto se le llama tzedaká. Y no significa caridad como muchos piensan. Tzedaká significa justicia. Significa entender que lo que tienes no es solo tuyo, es parte de un flujo, y tu papel es moverlo. El Talmud enseña algo muy claro. Quien da, no cae en pobreza. Y no porque el dinero aparezca mágicamente, sino porque quien aprende a dar, aprende a crear valor real. Y en los negocios, esto lo cambia todo. Los negocios que sobreviven no son los que más toman del mercado, son los que más aportan al mercado. Piénsalo. ¿Por qué vuelves a ciertos lugares? ¿Por qué recomiendas a ciertas personas? Porque te dieron más de lo que esperabas. La mayoría intenta vender primero y dar después, y por eso no construye nada duradero. Pero cuando cambias esa lógica, cuando decides aportar valor antes de pedir algo a cambio, empiezas a construir confianza. Y la confianza, en los negocios, vale más que cualquier estrategia. Déjame mostrarte cómo se ve esto en la vida real. Había un comerciante llamado Levi que vendía telas en el mercado de su ciudad. No era el único, muchos vendían lo mismo, pero Levi tenía una práctica diferente. Cada mañana antes de abrir su puesto, separaba una parte de sus ganancias del día anterior. Una parte para ayudar a familias necesitadas, otra para apoyar a un joven que quería empezar su propio negocio. La gente a su alrededor le decía, estás loco. Si das antes de ganar te vas a quedar sin nada. Pero Levi respondía algo que lo cambió todo. No doy de lo que me sobra, doy para que me sobre. Con el tiempo, algo empezó a pasar. Sus clientes no solo regresaban, lo recomendaban, confiaban en él, sabían que no solo vendía telas, ofrecía algo más. Y años después, Levi se convirtió en el proveedor más importante de su región. No por tener mejores productos, sino por tener mejores principios. Porque en los negocios, la gente no sigue al que más vende, sigue al que más confianza genera. Ahora aplícalo a tu vida. Deja de preguntarte cómo puedo vender más y empieza a preguntarte cómo puedo dar más valor. Deja de pensar en cuánto puedes cobrar y empieza a pensar en cómo puedes servir mejor. Ese cambio de enfoque transforma todo. Y si realmente crees en esto, escribe en los comentarios, yo doy y recibo en abundancia, porque lo que viene ahora explica por qué muchos abandonan justo antes de lograr resultados. Ahora escucha esto, porque aquí es donde la mayoría abandona sin darse cuenta. Hay una diferencia entre emuná y vitachón. Emuná es creer que existe un plan para tu vida, pero vitachón es confiar en que ese plan se cumplirá incluso cuando no ves resultados. Es la diferencia entre saber que el sol existe y confiar en que saldrá mañana, aunque hoy el cielo esté completamente nublado. Y en los negocios, la falta de vitachón es una de las causas más silenciosas del fracaso. No porque la persona no tenga talento, ni porque no haya trabajado lo suficiente, sino porque se rinde en el momento equivocado, justo cuando el proceso empieza a dar señales que no entiende. El Talmud lo explica de una forma muy simple. No juzgues un pozo por el primer cubo de agua que sacas. Piensa en una semilla. La plantas hoy y mañana no ves nada. La tierra parece igual. Todo sigue en silencio. ¿Significa que no está funcionando? No. Significa que está trabajando donde no se ve. Está echando raíces. Está preparándose para crecer. Pero si la sacas antes de tiempo, nunca verás el árbol. Y eso es exactamente lo que hace la mayoría con sus negocios. Los abandonan en la etapa invisible,
sin entender que ahí es donde realmente empieza todo. Ahora llévalo a tu realidad, porque aquí es donde muchos se confunden. Un mal mes no significa que eres un fracaso, significa que ese mes fue difícil. Un resultado lento no significa que elegiste mal, significa que el proceso aún está en desarrollo. El problema es que la mayoría mide su valor personal por resultados inmediatos y cuando esos resultados no llegan rápido, pierde la confianza y abandona. Pero si entiendes el proceso, puedes sostenerte incluso cuando no ves nada. Por eso, para tener un verdadero vitachón en tu negocio, no basta solo con creer, necesitas un sistema. Necesitas principios claros que te guíen cuando las emociones cambian, cuando los números no cuadran, cuando dudas de ti mismo. Un método que te permita avanzar incluso en los días en los que no tienes motivación, porque la fe sin estructura se rompe, pero la fe con un sistema se vuelve imparable. Y todo esto forma parte de algo mucho más grande. Un modelo basado en principios reales, extraídos directamente de la Torá y el Talmud, aplicado al mundo moderno: dinero, negociación, alianzas, mentalidad, un camino paso a paso que puedes seguir incluso si hoy no tienes claridad. Si quieres profundizar en esto, tienes el enlace en el comentario fijado, pero sigue conmigo porque lo que viene ahora es uno de los momentos más importantes de todo este mensaje: ¿qué hacer cuando todo falla? Ahora quiero que abras el corazón porque este es el momento más real de todo el video. Tal vez ya intentaste y no funcionó. Tal vez perdiste dinero, tal vez alguien te falló, o tal vez tú mismo tomaste decisiones que hoy te pesan. Y desde entonces hay una voz dentro de ti que dice: esto no es para ti, ya lo intentaste y viste lo que pasó. Escucha esto con claridad. La sabiduría judía no huye del fracaso, lo transforma. A eso se le llama teshuvá. Muchos traducen teshuvá como arrepentimiento, pero no es eso. Teshuvá significa regresar, volver al camino correcto, volver a quien realmente eres, volver a intentarlo desde un nivel más consciente. El Talmud enseña algo poderoso. En el lugar donde están aquellos que han regresado, los perfectos no pueden estar, porque quien cae y se levanta entiende algo que quien nunca cayó jamás comprenderá. Déjame contarte una historia. Había un hombre llamado Eleazar ben Durdaya. Había vivido años tomando malas decisiones, alejándose de su propósito, desperdiciando oportunidades. Pero un día, en un momento de claridad, se detuvo, se sentó y reconoció quién era y quién podía ser. No fue un cambio perfecto, fue un cambio real. Y en ese instante, su vida se transformó. ¿Por qué? Porque no necesitó ser perfecto, solo necesitó volver. Ahora llévalo a tu propia vida, sin excusas y sin esconderte. Piensa en ese negocio que no funcionó, en esa idea que abandonaste, en ese sueño que dejaste guardado porque te dolió demasiado intentarlo otra vez. No lo ignores, tómalo de frente y hazte estas 3 preguntas con total honestidad. ¿Qué aprendí de esa experiencia que antes no sabía? ¿Qué haría diferente hoy, con todo lo que ahora entiendo? ¿Y qué parte de ese sueño sigue viva dentro de mí? Porque aunque sientas que todo terminó, no terminó. Solo se detuvo. La mayoría entierra sus errores y sigue adelante como si nada hubiera pasado, y por eso repite los mismos resultados. Pero cuando te detienes a mirar, a entender y a transformar, ese fracaso deja de ser una herida y se convierte en dirección. Lo que parecía una pérdida se convierte en una base más sólida, porque la semilla que parece morir en invierno no muere para siempre. Está esperando el momento correcto para crecer. Si estás listo para regresar de verdad, no solo a intentarlo otra vez, sino a hacerlo diferente, escribe en los comentarios: mi regreso comienza hoy. No lo hagas por el algoritmo, hazlo para que tus propias palabras te escuchen y empieces a creer en ellas. Llegamos a un punto importante, porque todo lo que has escuchado hasta ahora no es información suelta, es un sistema. Déjame resumírtelo de forma clara para que no lo olvides. Emuná.
Tu negocio no comienza con dinero, comienza con la convicción de que tienes algo único que ofrecer. Heshbon Hanefesh. Antes de construir afuera, necesitas entender quién eres por dentro, porque el negocio correcto nace de la persona correcta. Sedaká. No esperes tener más para dar, da primero, sirve primero porque la abundancia sigue al valor. Vitachón. Confía en el proceso incluso cuando no ves resultados, porque lo más importante ocurre en lo invisible. Y Teshuvá. El fracaso no es el final, es el camino de regreso, y quienes regresan con conciencia llegan más lejos que quienes nunca cayeron. Esto no es teoría, es una estructura. Y cuando la entiendes, dejas de moverte por impulso y empiezas a avanzar con dirección. Y ahora entiende esto. Lo que acabas de recibir no es motivación, no es inspiración momentánea, es lo que muchos llaman sabiduría, pero en realidad es tecnología espiritual probada durante más de 3.000 años. Principios que han guiado a generaciones enteras a salir de la escasez, a construir riqueza con propósito y a sostenerla en el tiempo. Y la diferencia entre escuchar esto y realmente cambiar tu vida está en lo que haces después de este momento. Si sientes que esto resonó contigo, si sabes que estás listo para ir más allá de solo escuchar y quieres aplicar estos principios de forma estructurada, tienes el siguiente paso justo debajo en el comentario fijado. No es una venta, es una continuidad. Un sistema con métodos claros, con implementación práctica, con dirección. Y si este contenido te aportó valor, puedes apoyarlo con un super thanks. Es una forma de decir, esto tiene impacto, y permitir que este mensaje llegue a más personas. Para quienes quieren ir más profundo, la membresía del canal está abierta. Un espacio para los que no solo quieren saber, sino aplicar. Pero más allá de eso, lo importante es lo que tú decides hacer ahora. Y antes de irte, recibe esto con el corazón abierto. Que cada paso que des a partir de hoy en tu negocio esté guiado por claridad, por propósito y por fe. Que las puertas que parecían cerradas comiencen a abrirse una a una. Que el trabajo de tus manos sea bendecido. Y que todo lo que construyas no solo te traiga ingresos, sino también significado. Que nunca vuelvas a dudar de que tienes algo valioso que ofrecer. Que tu familia vea en ti el fruto de tu crecimiento. Que tu camino deje de estar lleno de miedo y empiece a estar lleno de dirección. Y que recuerdes siempre esto. No fuiste creado para sobrevivir, fuiste creado para prosperar. Si crees en esto, si lo recibes de verdad, escribe en los comentarios, yo doy y recibo en abundancia. Hazlo como una declaración, como un compromiso contigo mismo. Amén. Shalom.